Bueno, ¿cómo les va? Siguiendo con el módulo 4 de herramientas y tecnología de este Club PROA, en esta oportunidad vamos a hablar de los sistemas de alerta y los CDSS, que son los sistemas de apoyo en la toma de decisiones clínicas. Para aquellos que no pudieron estar en las otras presentaciones, mi nombre es Mariana Radosta, yo soy médica clínica e infectóloga, no tengo ningún conflicto de interés y les dejo mi mail por si surgiera alguna duda, no duden en escribirme y podemos resolverlas. Bueno, la idea es que charlemos un poco acerca de una introducción, qué son los CDSS, qué tipos de CDS existen, cuáles son las ventajas y las desventajas, cuál es la evidencia disponible de su efectividad hoy por hoy, sobre todo para implementarlo en los PROA, cuáles son las barreras para su implementación, cuáles son aquellas buenas prácticas para los equipos PROA en relación a los CDSS, qué ejemplos se utilizan o qué programas se utilizan hoy por hoy en distintos países y algunos comentarios finales. Bueno, ¿qué son los CDSS en líneas generales y no abocados solamente a los PROA? Básicamente son herramientas informáticas que lo que hacen es integrar datos del paciente que está en la historia clínica con el conocimiento médico, analizarlos y de esta forma generar alertas y ayudar a los profesionales de la salud a tomar mejores decisiones clínicas, previniendo de esta forma errores y mejorando la atención del paciente. De esta forma ayudaría a una atención segura y de mejor calidad. Insisto, es una ayuda. Si tenemos en cuenta el teorema fundamental de la informática médica de Charles Friedman, en donde dice que una persona que trabaja en conjunto con un recurso informático en un contexto determinado, este paréntesis sería el entorno, el contexto, es mejor que esa misma persona sin asistencia. Hoy por hoy, con el CDSS, estaríamos hablando de que una persona que trabaja en conjunto con la inteligencia artificial es mejor que esa misma persona trabajando por sí sola y sin asistencia. De esta forma, y algunas aplicaciones básicas del CDSS, sería la detección de enfermedades, por ejemplo, ante un determinado método diagnóstico, nosotros le hacemos un determinado estudio al paciente y el sistema puede ayudarnos a alertar de una probable patología. También nos puede ayudar en la toma de decisiones al lado de la cama del paciente, por ejemplo, que el paciente esté hiperglucémico, entonces cuando esté conectado al monitor, a un determinado monitor, se dosa la glucemia y puede saltar una alerta donde el paciente requiera insulina. Otro de los usos puede ser, por ejemplo, ayudar al médico en el tratamiento y la prescripción de determinados medicamentos. Cuando el médico cargue un determinado diagnóstico, el sistema puede ayudarlo a dar un tratamiento adecuado para ese paciente con esas condiciones clínicas. Lo mismo que una situación similar en la práctica clínica cuando detecte un determinado signo vital, por ejemplo hipertensión, que suene una alerta en enfermería para que le avisen al médico y se tome los recaudos pertinentes e indique una determinada medicación. Los CDSS están interconectados con todo lo que es el sistema de seguridad del paciente. Tenemos los EDDS, que serían los sistemas electrónicos de dispensación de medicamentos, y los BPOC, que son los sistemas de administración de medicamentos por código de barras, en donde cada paso del sistema de administración del medicamento está interconectado entre sí y de esta forma el medicamento se identifica automáticamente mediante un código de barras, se verifica con la información del paciente y con las prescripciones y se ve reflejado también en relación al CDSS.
En el PROA específicamente, y no tan en la medicina en general, ¿qué son los sistemas de apoyo en la toma de decisiones clínicas? Es cualquier orientación electrónica adaptada a recomendaciones directas para el cuidado del paciente y que esté relacionado con los antimicrobianos o con las enfermedades infecciosas. ¿Por qué es útil esto? ¿Cómo surge esto de los CDSS en el PROA? Básicamente ante una necesidad de ayudar al prescriptor. La mayoría de las prescripciones de los antimicrobianos las realizan médicos que probablemente no sean expertos en el manejo de infecciones y puedan tener un conocimiento limitado de los antimicrobianos y de la evidencia sobre resistencia a los antimicrobianos. Entonces, estos CDSS aplicados en el PROA surgen con el objetivo de proporcionar al prescriptor un acceso fácil y rápido a la información que se necesita para tomar decisiones en el momento de la prescripción. La idea de esto es mejorar el uso, evitar el uso de antibiótico innecesario, ayudar al desescalamiento, disminuir la resistencia antimicrobiana, es decir, ayudar a la implementación de un PROA. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta las distintas fases del tratamiento antibiótico, en donde en lo que sería la preprescripción, es decir, antes de indicar un determinado antibiótico, necesitamos una persona que esté formada, que tenga conocimientos en antimicrobianos, que al momento de prescribir tenga en cuenta ciertas características del paciente, por ejemplo la función renal, si es alérgico a algún medicamento, el peso, si es una mujer y está embarazada, si es un adulto mayor, si puede estar con hiperdinámico, etc. Y también en la postprescripción, es decir, una vez que ya le indicamos un determinado antibiótico al paciente, es necesario saber contar con datos, por ejemplo, qué cultivo dio, qué germen desarrolló, a qué es sensible, a qué es resistente y si ese tratamiento antibiótico hay que ajustarlo o no. En todas estas fases de la prescripción del tratamiento antibiótico puede ayudarnos estos sistemas de apoyo en la toma de decisiones clínicas. De esta forma, los CDSS para aplicarlos en el PROA pueden estar presentes mediante recordatorios emergentes, que son los pop-up reminders, entrada automática de pedidos y órdenes electrónicas, por ejemplo, que salte una alerta si el cultivo dio positivo, de que este cultivo dio positivo, de que el paciente tiene fiebre y hay que tomarle hemocultivos porque en las últimas 72 horas no se han tomado cultivos. También puede estar presente mediante programas interactivos que adapten guías a los pacientes y a las características demográficas de estos pacientes, recomendaciones de diagnóstico de tratamiento. Pueden colaborar mediante un listado de guías, información. También puede ayudar mediante supervisión de prescripciones de antimicrobianos en la historia clínica, para la restricción de antimicrobianos, cuando queremos implementar esto de las autorizaciones previas que hablábamos en otras oportunidades, para hacer sugerencias de duración de antimicrobianos, de desescalamientos, de cambio de antimicrobianos, ajustes, o por ejemplo si hay duplicación de antimicrobianos o de espectro, o de familia de antimicrobianos, si hay alguna alergia que haga una alerta de alergias, que puede también recopilar y compilar datos y ya con eso ayuda un montón para poder elegir cuál es el antibiótico adecuado para un determinado paciente. Por ejemplo, conocer la historia de los antecedentes epidemiológicos, las exposiciones antibióticas previas, las colonizaciones, las infecciones previas, o que tengamos alertas ante resultados de un laboratorio, un cultivo positivo, interacciones de distintos antibióticos, etc. Estos son los resultados de una encuesta que se hizo en Australia, en donde le preguntaban a los médicos cuáles eran los beneficios que ellos percibían de los CDSS. Y fíjense que la mayoría
describía que les parecía que los CDSS podían contribuir en la mejora de la calidad de atención y de seguridad del paciente, acceso a protocolos y guías de información clínica, reducción en los costos de la terapia, disminuir el uso inadecuado y amplio espectro de antibióticos, y que podía también mejorar la eficacia de los tratamientos antibióticos, de las indicaciones de los tratamientos antibióticos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los componentes en líneas generales de los CDSS? Por un lado, tenemos una base de información, que pueden ser guías clínicas, protocolos, evidencia científica que se le cargue al programa. Por otro lado, tienen que estar conectados con datos demográficos del paciente, la edad, el sexo, el peso, los antecedentes personales patológicos, la medicación habitual, las alergias, etc. Y eso lo puede recabar a partir de una conexión de nuestro CDSS con la historia clínica electrónica, y tiene que tener también un motor de inferencia, que es un software que lo que va a hacer es comparar esa base de información con los datos del paciente que le estamos aportando, y mediante reglas o algoritmos puede generar distintas alergias o recomendaciones específicas. De esta forma, el personal de salud carga los datos del paciente en una historia clínica informatizada, que a través de bases de información que nosotros que están previamente cargadas, que nosotros elegimos, y mediante un motor de inferencia puede dar un resultado, una sugerencia, etc. Los tipos de los CDSS pueden ser basados en conocimientos o no basados en conocimientos, que son los llamados sistemas de aprendizaje automático. Los basados en conocimientos, que son los sistemas expertos, son aquellos que van a comparar información del paciente, ya sea los datos demográficos que le carguemos, signos vitales, estudios complementarios, etc., con guías o protocolos que están precargados. Utilizan una fuente de información explícita, reglas predefinidas para hacer la inferencia. Por ejemplo, una alerta si se prescribe penicilina en un paciente alérgico. Estos son los que se están usando actualmente. Los no basados en conocimientos son los que no se están utilizando en la práctica clínica, por ahora son solo experimentales, y se apoyan en técnicas de aprendizaje automático, o sea, en inteligencia artificial, no en protocolos o guías precargadas. También los CDSS pueden clasificarse en activos o pasivos. Los activos se activan automáticamente según un conjunto de criterios, y los pasivos lo activa el personal de salud cuando lo requiere, es decir, presenta recursos adicionales que están disponibles para que el médico pueda acceder a través de un enlace si desea más información. Por ejemplo, un link que te lleve al artículo de donde se saca la guía clínica basada en esta recomendación, o sea, en la cual se basa la recomendación que nos está dando el CDSS. Los tipos de CDSS también pueden estar integrados a la historia clínica o pueden ser como herramientas independientes. Los integrados a la historia clínica electrónica utilizan datos del paciente para dar una determinada sugerencia, y digamos, la recomendación que nos dé va a estar personalizada al analizar los datos propios del paciente. Y las herramientas independientes son las aplicaciones que habitualmente encontramos en los celulares, que la ventaja que tiene es que son mucho más accesibles que los integrados de la historia clínica, mucho más económicos, podemos tener acceso en cualquier lugar, pero al no estar integrados con la historia clínica electrónica, probablemente no se adapte al 100% al paciente que nosotros estamos queriendo ayudar. Bueno, acá hay una serie de aplicaciones, de herramientas independientes, de aplicaciones para el celular que algunos artículos recomiendan utilizar. Ya las vamos a ver más hacia el final. Bueno, los tipos de CDSS aplicados a los antibióticos pueden ser, como dijimos, sistemas integrados al CPOE, que sería Sistema Informatizado de Órdenes Médicas, o a la historia clínica electrónica, alertas,
reglas basadas en guías locales o internacionales, o hay modelos más avanzados que están en experimentación. ¿Cuáles serían las ventajas de la implementación de los CDSS en la práctica clínica? Por un lado, disminuir errores y efectos adversos, proporcionando avisos y recordatorios en el punto de atención, ayudando a recordar, a mantener la historia clínica lo más completa posible. Entonces hay alertas que digan que nos faltó completar un dato determinado, y de esa forma disminuimos la dependencia de la memoria del personal de salud. Por otro lado, tenemos la mejora en la mejora en la calidad asistencial, ya que va a mejorar la adherencia a las guías clínicas y prácticas basadas en la evidencia. También puede ayudar a facilitar la comunicación entre los distintos especialistas. Por otro lado, podría ayudar a reducir costos. La evidencia, como ya vamos a ver, discrepa un poco. Hay evidencia a favor y evidencia en contra en términos de disminución de costos en salud mediante la utilización de los CDSS. También sirve para mantener actualizado el personal de salud, porque la idea es mantener actualizado el sistema con la última evidencia disponible y que el médico tenga acceso a esta evidencia. También para optimizar procesos, porque ayuda a agilizar los flujos de trabajo, facilitar tareas, y de esta forma se pueden tomar las decisiones más rápidas y de manera más eficiente. Y además da un soporte colaborando en el diagnóstico, la definición de tratamientos, cómo hacer el seguimiento de los pacientes, etc. En esta diapositiva lo que podemos ver también es un poco el resumen de lo que veíamos recién, de que hay evidencia de efectividad en cuanto al efecto, a la implementación de guías, al diseño metodológico, a la validación interna, etc. Y en términos de PROA, básicamente ayuda a implementar y optimizar el PROA, ya sea en el consumo de antibióticos, reduciendo el consumo de antimicrobianos, reduciendo el espectro de los antimicrobianos indicados, aumentando la adherencia a las guías de práctica clínica, disminuyendo la resistencia antimicrobiana y con ello la estancia hospitalaria, a disminuir las tasas de clostridioides difíciles, disminuyendo la DDD mediante la reducción de la resistencia antimicrobiana, las infecciones asociadas a cuidado de la salud, etc. O sea, nos ayuda a implementar y optimizar todas las acciones del PROA. En cuanto a las desventajas, bueno, están muy descritas lo que son las fatigas por alerta. Se sabe que hay veces que los sistemas dan demasiadas alertas y que pueden llegar a fatigar al médico o al personal de salud, y está contabilizado que entre el 49 al 96% de las alertas llegan a desestimarse por lo excesivas que son. Las alertas tienen que ser claras y oportunas, o sea, tienen que ser cortas, concisas y oportunas en el momento indicado, y no ser excesivas, y tienen que estar destinadas a la persona que vaya a realizar la acción. Es decir, si el paciente está hipertenso, la alerta tiene que estar reflejada al enfermero, que es el que va a tomar una acción con esa hipertensión. No tiene que estar destinada al camillero, por ejemplo. Otra de las desventajas puede ser la desactualización de las reglas programadas, porque también hay que ir actualizando el sistema permanentemente, porque si están desactualizadas las guías en las cuales se sostiene el sistema, probablemente la recomendación que nos dé el sistema también va a estar desactualizada. También otra de las desventajas puede ser la no integración de datos, porque hay veces que el sistema exige demasiada carga de datos y que de no hacerse o de haber datos redundantes, probablemente el personal de salud no los cargue. Y otra cosa es la dependencia de las alertas, que
el personal de salud puede llegar a depender tanto de las alertas que ya no chequea lo que el sistema sugiere, y no olvidarnos de que esto es una recomendación de un sistema que está probado, que funciona y demás, pero no deja de ser un sistema. Algo que preocupa a muchos de los profesionales son los aspectos legales, ¿sí? Digamos, todos los proveedores de estos software recomiendan e insisten en que la recomendación que nos den los CDSS nunca debe sustituir al juicio clínico. Es simplemente una ayuda para aumentar la información disponible, pero que como para ayudar a ganar confianza en estos CDSS, los proveedores de software deberían divulgar qué fuentes de conocimiento, en qué fuentes de conocimiento están basadas estas recomendaciones. También que se sepa qué usuarios tienen acceso y quién va a tener autoridad para aceptar o rechazar o responder una determinada alerta dentro del sistema, como para generar más confianza en este sistema. En cuanto a la evidencia científica disponible, mi idea era mostrarles algunos artículos recientemente publicados donde muestran, casi todas son revisiones sistemáticas, donde muestran distintos efectos del CDSS. Este puntualmente es una revisión sistemática de 38 estudios que tienen una calidad de evidencia moderada alta, donde evaluaban el desarrollo de los CDSS basados en conocimientos en la gestión de enfermedades crónicas. No era solamente en PROA, sino enfermedades crónicas, fundamentalmente enfermedades renales. Lo más común para lo que se utilizó el CDSS fueron, en el 92%, proporcionar orientación y consejos a los médicos, en el 84% generar recomendaciones para el paciente puntualmente, en el 60% poder integrarse a los registros médicos electrónicos, y también en el 60% utilizar alertas o recordatorios. En este cuadrito, en este gráfico vemos básicamente lo mismo. Y como las características de los CDSS, que la gran mayoría proveía una guía y consejos al médico, recomendaciones para el paciente, sincronización con la historia clínica y uso de recordatorios de la historia clínica electrónica. En esta revisión sistemática se analizaron 45 artículos con el objetivo de evaluar la efectividad de los CDSS puntualmente en el stewardship de los antimicrobianos. Y lo que se vio que en la gran mayoría, en el 44,2%, daban recomendaciones específicas acerca de antimicrobianos y PROA. En el 22,2% fueron alertas, en el 15,6% fueron recomendaciones de guías, proveía guías y evidencia científica. En el 11,1% mostraban compilación de datos del paciente, y menos frecuentemente mostraba restricciones de antibióticos, ayudaba en el diagnóstico y recopilaba datos que servía para el desarrollo del CDSS. Los resultados en cuanto al uso de antibióticos mostró en un 90,9% de los casos que hubo una disminución estadísticamente significativa del consumo de antimicrobianos, y lo pone de ejemplo del uso de fluoroquinolonas, que en el grupo del CDSS había un consumo del 15,7% de fluoroquinolonas versus el 24,6% en el grupo control, que no habían utilizado el CDSS, la recomendación del CDSS. Y el uso de cefazolina en la profilaxis quirúrgica también se redujo de 6,31% a 2,15%, las dosis diarias definidas por cada 100 días cama.
que fue estadísticamente significativa en el grupo de las recomendaciones de los CDSS versus el grupo que no estaba adherido al programa. En cuanto a la adherencia a las guías, en cuanto a neumonías, el 90% se adhirió a no utilizar antibióticos de amplio espectro según la recomendación de un CDSS. En el caso de las infecciones urinarias, utilizaron la recomendación del CDSS en el 59% de los casos y en los casos en donde se utilizó mejoró estadísticamente significativa la adherencia a las guías. Y por un lado, la adherencia a las guías aumentó de 61 a 92% tras un año de implementación del CDS. En cuanto a la dosis, también vemos que hubo una mejoría en la dosificación de 61,6% en el grupo control y 97,7% en el grupo guiado por CDSS. Y en otro estudio no mostró adherencia en las recomendaciones del CDSS y las causas fueron la fatiga de alertas y el desconocimiento de su alerta, de su existencia, perdón. En cuanto al switch a la vía oral, también demostró mejoría y switch a la vía oral precozmente de forma estadísticamente significativa. Los datos están ahí, no quiero redundar en datos estadísticos. También mejoró y optimizó el tiempo desde la toma de hemocultivos hasta la optimización del antimicrobiano de forma estadísticamente significativa. Esto puntualmente se probó en un servicio de pediatría donde disminuyó de 60,2 horas a 26,7 horas el tiempo que pasaba desde que el paciente estaba con fiebre y tomaba los hemocultivos hasta que se ajustaba el tratamiento antibiótico al indicado. Esto basado en la aplicación de los consejos del CDSS que estaban basados en las guías clínicas y en la epidemiología local. En cuanto a la mortalidad, también hubo mejoría en las tasas de mortalidad, disminución de la mortalidad en los casos donde hubo adherencia a las recomendaciones del CDSS, lo mismo que en las tasas de Clostridium difficile, pero cuando analizaron los costos, los resultados fueron controvertidos, no pudiendo sacar conclusiones los autores. En esta revisión sistemática se analizaron 58 artículos con el objetivo de comprender el alcance de los CDSS en la gestión de los antimicrobianos y analizar los métodos para evaluar y reportar esos sistemas. Como vemos, los tipos de decisión, del soporte de decisión fueron la prescripción de antibióticos, el feedback a los médicos clínicos, las alertas, la optimización de dosis, el desescalamiento y la vigilancia. Las conclusiones que sacan los autores es que se ha demostrado un beneficio leve a moderado de los CDSS para optimizar el manejo de antimicrobianos, sobre todo en adultos, pero quedan algunas lagunas en el conocimiento por resolver. No se debe considerar a los CDSS como una solución mágica y como tal, las intervenciones deben ser multimodales para que se puedan explorar posibles efectos sinérgicos y garantizar que las intervenciones se utilicen. Interesante. Esta es una revisión narrativa en donde, analizan todo lo que un equipo de proa debería de saber. Y las conclusiones es que ellos sacan, es un artículo de GEA, las conclusiones que ellos sacan es que los sistemas de apoyo en la toma de decisiones clínicas están destinados a ayudar en la prescripción de los antimicrobianos al integrar guías clínicas con datos específicos de cada paciente. Tienen un potencial teórico interesante, pero su efectividad se ve limitada por la incorporación inconsciente en las prácticas clínicas, la baja participación de los usuarios y un diseño inadecuado. O sea, cosas que exceden al sistema propiamente dicho, digamos. El sistema da las recomendaciones, pero por ahí la intervención del personal de salud que tiene que interpretar esas recomendaciones, por ahí puede generar alguna
alguna falla en la efectividad de este sistema. La escasez de datos y la alta calidad comparable siguen siendo un obstáculo importante para evaluar la efectividad de estos sistemas en los programas de stewardship, especialmente en lo que respecta al impacto de los CDSS sobre la resistencia antimicrobiana y los resultados microbiológicos. Estos hallazgos colectivos sugieren que aunque estos sistemas muestran un potencial para mejorar las prácticas de prescripción de antimicrobianos, la heterogeneidad de todos los diseños de los estudios, la calidad y los entornos requieren una interpretación cautelosa y destaca la necesidad de investigaciones adicionales de alta calidad para establecer su efectividad. La verdad que es interesante lo que ellos plantean. Bueno, este otro artículo es digamos, un artículo de investigación en donde ellos desarrollan un CDSS que se llama ID Antibiotics integrado al sistema informatizado de órdenes médicas y basado en guías locales para apoyar la selección y la dosis de antibióticos. Ellos lo que hacen fue comparar lo que ellos habían, agarran determinados pacientes que habían estado expuestos a antibióticos y los consideran casos. Esa indicación del antibiótico los habían hecho determinado personal de salud en un determinado momento en esa institución. Y los comparan con las recomendaciones que hubiera dado el sistema en ese momento, que serían los controles. Evaluaron los posibles beneficios de los casos controles, digamos, del CDSS mediante el desempeño de indicadores de calidad, mediante una guía alemana. Y sus resultados muestran que el CDSS podría reducir los tratamientos extensos para neumonía en un 20,2% para neumonía de la comunidad y en un 3,7% para neumonía intrahospitalaria. En relación a costos, los resultados son inconsistentes y no mostró diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Este artículo lo que hace fue incluir a 3.349 pacientes que tenían sepsis, neumonías, ITU, fiebre de origen desconocido, pero que con sospecha de que el origen sea fuertemente infeccioso o bacteriano, meningitis, peritonitis secundarias y abscesos hepáticos que habían estado expuestos a antibióticos. Seleccionaron al azar 248 pacientes, implementaron un CDSS con recomendaciones basadas en guías locales para asistir y mejorar los tratamientos empíricos iniciales y evaluaron esa muestra. Y lo que analizaron es que, lo hicieron analizar por expertos en enfermedades infecciosas, el consejo del CDSS fue 100% correcto, según todos los datos que se fueron ingresando. El 64,7% del personal de salud siguió ese consejo y en los casos en los que no fue seguido por el médico, la mitad de ellos fue que ingresaron los datos incorrectamente o usaron el sistema incorrectamente. Fíjense que se habla mucho de esto, de que la parte de la participación del usuario y de la interpretación y demás también tiene que ver en los resultados finales. Bueno, este estudio es un estudio cuasi experimental, antes-después, donde se evaluó el efecto de la implementación de un CDSS en un centro de Estados Unidos, donde el sistema alertaba sobre pacientes de que era candidato a vacunación contra influenza, neumococo, si estaba recibiendo 3 o más antibióticos, si tenía cobertura anaeróbica redundante, si tenía antibióticos que no eran activos frente a los microorganismos aislados, si estaba recibiendo vancomicina para tratamiento de un Staphylococcus aureus medicinero sensible y si estaba recibiendo antibióticos aún con cultivos negativos. Las conclusiones es que tras la implementación de un CDSS para implementar el PROA, mejoró significativamente la capacidad de realizar auditorías prospectivas con intervención y retroalimentación. Bueno, de todo esto, ¿qué podemos decir acerca de las barreras para la implementación de los CDSS en los PROA? Por un lado, los altos costos, porque se necesitan, digamos, tener
acceso a historia clínica electrónica, se necesita bases de información electrónicas digitales existentes, se necesita acceso a Internet, que no en todos los lugares, en todas las regiones existe, se necesita personal que esté disponible para capacitación acerca del uso del sistema y de esta forma generar confianza en el sistema, se necesita tiempo del personal para que esté disponible para las capacitaciones y hay veces que el mismo sistema no se adapta al flujo de trabajo de una determinada institución y esto hace que no lo quieran adoptar. De esta forma, la sugerencia es encontrar un sistema más adecuado que se ajuste al flujo de trabajo existente de la institución para que la implementación del CDSS tenga mayor probabilidad de éxito. Siguiendo con esta encuesta que habían hecho en Australia, ¿cuáles fueron las barreras para la implementación que encontraron? La mayor barrera fue las faltas de conocimientos de educación en el sistema y en el soporte técnico. También la falta de confianza en el contenido brindado por el CDSS. Cabe destacar que gran parte de del personal encuestado era personal que llevaba más de 20 años trabajando en la institución, eran personas más grandes y un poco más reticentes al uso de la tecnología. Pero otras de las barreras fueron que les demandaba tiempo la carga de datos, los riesgos éticos asociados a la utilización del CDSS, los riesgos médico-legales también fue otra de las limitaciones que encontraban en esta encuesta. ¿Y cuáles serían las buenas prácticas para los equipos PROA? Bueno, por un lado, diseñar un sistema que esté alineado al PROA local, que tenga un algoritmo bien definido, que utilice guías locales basadas en epidemiología local, que esté actualizado permanentemente, porque de nada sirve hacer una sola vez el sistema y que nos esté dando recomendaciones que ya no son vigentes para la epidemiología de este momento de nuestra institución. Involucrar equipos multidisciplinarios con expertos clínicos, técnicos, infectólogos, microbiólogos, farmacéuticos, facilitar la comunicación entre los participantes, encontrar un equilibrio entre lo que sea obligatorio de cargar por el sistema y aquellas funciones no obligatorias, de forma tal de que cuando te persuaden mucho y las indicaciones son muy estrictas, probablemente generen resistencia e ignoren las alertas. Y por otro lado, si hay demasiadas funciones que no son obligatorias, que podemos seguir cargando datos y seguir en el sistema dándole aceptar, 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 digamos, podemos ignorar varias alertas, evitar la fatiga por alertas y también evitar la pérdida de autonomía del prescriptor, porque el prescriptor también se tiene que sentir parte de esta decisión, tiene que ser solo una sugerencia lo que nos recomiende el sistema de apoyo. Justamente el CDSS es un sistema de apoyo en la toma de decisiones clínicas. Integrarse a los flujos de trabajo de la institución, que sean flexibles a nuestro, o sea, que el sistema también se adapte a nuestro entorno y a nuestra forma de trabajar, que proporcione información adecuada en el momento oportuno, porque si la alerta llega demasiado tarde, cuando ya indicamos la medicación, probablemente no sea útil. Que la vía sea adecuada, las intervenciones utilicen un canal adecuado, ya sea una aplicación, un sitio web externo, para que llegue a la persona que queremos que llegue, que haya estrategias de capacitación personalizada y seguimiento, que se monitorice el impacto y tener planificados qué indicadores vamos a usar, el consumo, el desescalamiento, la adherencia, los costos, etc.
En cuanto a los 10 mandamientos del CDSS, dice, la velocidad lo es todo, es decir, la alerta que nos dé tiene que ser oportuna, tiene que llegar en el momento indicado, tiene que anticiparse y entregar en tiempo real. De nada sirve, como decíamos recién, de que nosotros tengamos una recomendación, ya le indiquemos al paciente un determinado antibiótico y que llegue tarde la alerta de que estaba colonizado con germen multiresistente. Que se integre a nuestro flujo de trabajo, porque si nos hace perder más tiempo no vamos a lograr adherencia en el personal. Que solicite información adicional solo cuando sea estrictamente necesario. Si no necesita saber la función renal, bueno, es que no la solicite. Otro de los mandamientos dice, las cosas pequeñas pueden marcar la diferencia. Es decir, la idea sería que todas las intervenciones faciliten a que los usuarios lleven a cabo las acciones que el sistema está buscando que hagamos. Las intervenciones simples siempre van a funcionar mejor que las complejas. Los médicos se resisten a detenerse, es decir, no podemos hacerlos perder tiempo. Cambiar dirección es más fácil, tienen que ser flexibles en esto. Tienen que monitorear el impacto y retroalimentar, ver dónde puede haber fallas para modificar el sistema y agilizar más los procesos. Y por otro lado, mantener los sistemas actualizados basados en evidencia. ¿Cuáles serían, según esta misma encuesta, los facilitadores para la implementación? Por un lado, que sea fácil de utilizar, eso es lo que respondió la gran mayoría, que haya un soporte técnico al cual se pueda acudir en caso de que haya alguna duda, que sea accesible en tiempo y forma. Bueno, en cuanto a los ejemplos de la vida real, hay muchos ejemplos. Podemos, sin ir más lejos, usar herramientas independientes que no están adheridas a ningún sistema electrónico, que lo podemos buscar por las páginas web, por ejemplo el MDCalc, donde tenemos muchos scores de severidad, por ejemplo del CUR 65, scores para definir si un paciente está en sepsis, en SIRS, en shock séptico, etc. Otro también es el OpenEMR, que es digamos, una historia clínica electrónica que es de libre acceso, que tiene soporte a reglas y alertas. O sea, se le puede añadir reglas y alertas, se puede ir modificando y adaptando a nuestra institución. Esta me pareció muy interesante, la verdad que yo no la probé, pero cuando uno lee en qué consiste, es interesante y es un acceso gratuito, como para tenerlo en cuenta. Bueno, hay otros que son pagos, como por ejemplo alertas automáticas, los Epic Systems, Cerner, etc. Bueno, en cuanto a los comentarios finales, y como para no extendernos mucho más, tener en cuenta de que los CDSS nunca van a reemplazar el juicio clínico, son una ayuda, no son una regla, o sea que no hay que obedecerlos siempre, siempre va a primar lo que el médico considere que es necesario para este paciente en definitiva. Y si bien cada vez son más las publicaciones que nos alientan a utilizar los CDSS y que múltiples organizaciones están avalando e incentivando el uso, el CDC, el CEIN, etc., la evidencia es escasa, sobre todo por problemas metodológicos en el diseño de los estudios y por la ausencia de indicadores de eficacia en los resultados clínicos e impacto de estos programas sobre los PROA y la resistencia antimicrobiana. La idea es que cuando se diseñan estos CDSS se hagan énfasis en la participación del usuario, la eficiencia y la viabilidad para poder aprovechar mejor el sistema y todas las sugerencias que nos hagan. Y como dijimos, nunca sustituir el juicio clínico. Esta frase que la saqué de un artículo de GEA me pareció interesante, que dice work smarter so when users don't work harder. O sea, trabajar inteligentemente para que los usuarios finales no tengan que trabajar tan duro. Es decir, que esto tiene que ser tomado como una herramienta para ayuda justamente en la toma de decisiones clínicas. Esta es la bibliografía utilizada.
Bueno, muchísimas gracias y quedo atenta a las dudas que puedan surgir. Muchas gracias.